Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. El ser humano no es una realidad estática o una cosa. No tiene naturaleza, sino que tiene historia. No es un organismo o un ente que se mueve y cambia, sino un alguien que se hace, que tiene un devenir, un destino, un sentido, una misión que cumplir. Y ese designio de vida, esa misión, debe realizarla realizándose o haciéndose a sí mismo en relación con las cosas mediante el ejercicio constante de su voluntad para desarrollar y vivir en función del sentimiento esencial de amor que lo une a los demás y le confiere el radical sentido de eternidad que palpita latente en el fondo de su alma. El bloqueo de ese proceso de desarrollo hacia el amor determina la ansiedad psórica o angustia existencial que el homeópata debe, en última instancia, tratar en todos y cada uno de sus enfermos. Es la expresión simbólicamente representada en la enfermedad humana por el grito del nacimiento, por la separación de la madre, grito cuya transformación en tono, ritmo, armonía, da lugar a la música, que no es más que la expresión de la nostalgia del amor, la reunión con el ser, la búsqueda de la unidad representada por el orden, el ritmo, la simetría, el número proporcional de vibraciones con que se repite el grito de angustia clamando por el amor perdido. No hay en lo íntimo del hombre ninguna alteración mórbida curable que no se revele al médico observador por medio de señales y síntomas mórbidos, lo que está en perfecta armonía con la bondad omnisciente del preservador de la vida humana. Del libro Homeopatía del maestro Tomás Pablo Pasquero. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Betty Cumaldi? Bueno, Marcelo, hoy tenemos un caso que me gustaría dieras tu opinión. Es una revisita. Tenemos la suerte de tener esta revisita del maestro Pasquero sobre un caso ya visto de varita carbónica. Sí, revisando en nuestros... Hola, ante todo, Betty, hola, Horacio. Antes, revisando el archivo de lo que está en la universidad, encontramos esta perla, que es la evolución de una paciente que ya hemos presentado en uno de los programas anteriores,
donde Pasquero da un medicamento homeopático llamado varita carbónica, un caso muy importante que hemos presentado en las emisiones anteriores. Y bueno, tenemos la suerte de tener parte de la evolución, que no es lo que se suele dar en general con las entrevistas que han hecho los grandes maestros. Betty. Hola, buenos días. Sí, efectivamente tenemos esta suerte, pero yo diría a los que nos están escuchando que estaría muy bien que antes escucharan la primer parte, porque está en la radio, la pueden bajar y escuchar, y así aprovechar mejor la evolución de este interesante caso de varita carbónica. Perfecto. Yo creo que tendríamos que ir directamente a escuchar esta nueva entrevista que hace el doctor Pasquero a la paciente. Recuerden ustedes a la señora que le hemos visto hace el 18 de agosto. Viene ahora por segunda vez. Bueno, ella dice, vamos a decir que es lo primero, vamos a hacer un repaso del caso, ¿no? Para que ustedes tomen cuenta y se pongan en la situación de conocerlo. Se queja de su falta de memoria, tiene mareos con sensación de caerse, jaquecas con humillación y puntada de los ojos, dolores en las sienes, sensación de ahogo, como si se ahorcara, adormecimiento en los brazos, tiene deposiciones muy amarillas, gran constipación, muchos gases, ardor de estómago después de comer, se hinchan los tobillos, dolores en la rodilla izquierda y tobillo izquierdo, angustia, estuvo 20 días en la cama cuando la guerra de las Malvinas, era un nieto que se estaba por ir a la guerra. Bueno, y los detalles principales son que tiene miedo con visión de fantasmas, espectros. Recuerda que habíamos insistido en eso porque ella había precisamente determinado bien ese cuadro de miedo con visión de fantasmas y espectros, miedo de que algo sucediera, algo de trágico a sus nietos. Tenía falta de memoria, olvida lo que va a hacer y a decir. Deseo de estar sola, quiere estar sola todo el día. Sensación de gran prurito en todo el cuerpo. Desesperación por haber disminuido mentalmente. Ustedes lo deben tener anotado, de manera que yo por eso voy rápidamente, porque tenemos que presentar el otro enfermito que está allí. Sobre todo un insomnio muy grande, no puede dormir, tiene hipertensión, no siente dolores cordiales en corazón, pero está muy desesperada, muy agitada, no puede dormir. Y ahora viene a vernos después, 18 de agosto, hasta ahora. Sí. Entonces ha ocurrido suficiente tiempo como para que podamos comprender qué es lo que le pasa. Bueno, diga todos los síntomas que tiene ahora, cómo se encuentra ahora. Dígame cosas. Sí, hable nomás. No sé. No, parece. ¿Cómo es el? Bueno, ahora tengo un dolor en la mano, en la mitad de la mano, y unas ampollitas que me salen pero con sangre, las ampollitas. Después eso se seca y se produce una especie de peca, ahí se seca y no avanza, ahí termina. Pero ese dolor de mano, la picazón disminuyó mucho. ¿Eso lo tuvo anteriormente? Lo tuve siempre, hace muchos años que lo tengo. Nada más que yo, claro, como poco me acuerdo de las cosas, me olvidé de explicarle la primera vez que vine. Bueno. Sí, eso lo tuve. Bueno,
¿Qué otra cosa más usted puede decir respecto de su estado general ahora? Bueno, ahora mi estado general se puede decir que es mucho más alentador, ¿no? Porque por lo menos ahora tengo ánimo de hacer las cosas. Muy bien. Recuerdo cosas. Y ahora muchas veces pienso, y hasta me causa risa, porque imagínese, si yo pienso que mi hijo se está muriendo de hambre, yo agarro el tren y me voy hasta donde él vive para ver si es cierto, después vuelvo a mi casa y me doy cuenta con que no era así. Y pienso en el otro que está enfermo, que tuvo un accidente, corro allá, y esas cosas hacía yo. Que ahora me doy cuenta que no eran cosas propiamente de mi estado, ¿no? Mental, porque yo me sentía muy mal. ¿Y los miedos? Y los miedos se fueron un poco. Ahora puede llover, doctor, no tengo miedo, porque tenía miedo a la lluvia, tenía miedo al viento, tenía miedo a todo tenía. Ahora puede llover. Ahora puede llover, puede correr el viento y no pasa No tiene nada. No, gracias a Dios. ¿Y el sueño? No, ahora duermo y tengo un descanso tan reparador, doctor, que no me da ganas ya no veo fantasmas. A veces muy poco, ¿no? Pero aisladamente. Pero parece que se retiraron ya a verme dormir, sin duda, porque duerme tan pesadamente que, ¿cómo es? Sí, todas esas cosas que yo me siento mucho mejor. Ahora tengo ánimo de hacer las cosas, corto el pasto en mi casa, porque ya 100 años que no lo hacía, no me podía mover. Sí. Ahora lo que siento es un poco es una depresión que me viene de estar, pero no voy a aspirar que con sanar en 2 días de una cosa que hace muchos años que estoy. Es una depresión, me siento en la silla y ahí ahí me desespero porque yo quiero levantarme, hacer las cosas y no va, hasta que por ahí ya me repongo y me levanto y me pasa eso. Es una cosa que se me adormece las piernas, parece una depresión tremenda. Esa lo siento ahora. Pero en cuanto al sueño, fantasma, todo mejoró, doctor. ¿Mejoró? Sí. Bueno, son 2 meses que ha venido acá. Se encuentra mejor en cuanto a eso que tanto particularizaba ella, que era el miedo con visión de fantasmas, espectros, Sí. miedo de que algo suceda de trágico a sus nietos, ¿no? La desesperación y el insomnio. Y ahora estoy más tranquila, claro, yo me siento tranquila porque noto de que descanso, mi mente está más despejada. No olviden que además de eso hay, desde luego, una esclerosis cerebral, ¿no? Tiene 70 años y está un poco esclerótica, pero de todas maneras ha mejorado bastante. Podemos entonces decirle, lo que yo le acabo de decir, que tiene que repetir el remedio. Sí, me dijo. Y tiene que seguir tomándolo. Pero no el papelito, ¿eh? No. Solamente los glóbulos. Sí. Sí, solamente los glóbulos. ¿De acuerdo? Yo creo que está muy bien, y a pesar de que hace 2 meses que tomó los medicamentos, no hay que repetir hasta tanto se encuentre la mejoría en progresión. Esos 2 meses lo tomé así sin cortar una sola vez, continuamente, así como usted me indicó. Muy bien. Sí. La consigna fundamental que yo no me cansaré nunca de repetir es que hay que saber esperar siempre. El mejor homeópata es el que sabe esperar, el que espera aunque sea exageradamente, pero esperar siempre. Porque lo contrario de no saber esperar es lo que formula muchas veces los fracasos en la homeopatía. Habiendo dado bien el medicamento, se encuentra como en el caso, por ejemplo, han pasado 2 meses, bueno, es conveniente repetir. No, al repetir nosotros arruinaríamos el caso, hasta lo destruiríamos. De manera que entonces no repetir, sino cuando uno está seguro de que ya no avanza más. De manera que esperar es la consigna fundamental, hay que saber esperar en homeopatía para poder triunfar. A pesar de que pasen 4, 5, 6 meses, 1 año, yo tengo personas que hacen 2 años que han tomado un medicamento, yo les he dado siempre el TLAC y esperado, y siguen mejorando. Porque el secreto fundamental, indudablemente, es, como ya lo he repetido muchas veces,
hacer que la persona cambie de vida, de actitud vital frente a la vida, actitud vital y mental frente a la vida. Si ha cambiado, ya en cierta manera, como dice ella muy bien, que ahora duerme, está tranquila, en fin, no tiene miedo a los fantasmas, no tiene miedo a nada y que duerme como un tronco, dice. Sí, la verdad, sí, doctor. Bueno, entonces, si ha descansado y descansa, mientras descansa en esta forma, mientras esté tranquila y su vida se deslice más o menos bien, en cierto sentido, a pesar de su esclerosis, de todas maneras es conveniente esperar siempre, esperar. El cambio de actitud frente a la vida, de un cuadro pesimista, lleno de miedo que tenía ella, ha pasado a un cuadro tranquilo, que le permite vivir tranquila, con cierta animosidad en cierta manera, normal, de manera que entonces evidentemente nosotros tenemos que respetar ese cambio de vida que ha producido el remedio. Y así como nosotros tenemos que tener la consigna que ahora en el Congreso que se aproxima vamos a tratar profundamente, porque es el tema del Congreso, ¿qué es lo que hay que curar en cada enfermo? ¿Qué es lo que hay que curar en cada enfermo? Bueno, entonces veremos que el hecho de descubrir qué es lo que hay que curar en cada enfermo, descubrimos nosotros lo que impide que esa persona viva normalmente. Ella está viviendo normalmente, porque ahora no tiene absolutamente ese miedo terrible que tenían los espectros y a los fantasmas y la inquietud y la sensación de inquietud en todo el cuerpo que le impedía, en cierta manera, dormir. Entonces ha cambiado de vida. Mientras siga con esa vida, aunque persistan muchos síntomas, aunque muchos síntomas estén todavía presentes, no conviene dar una dosis, la misma o otra dosis superior del tratamiento que le hemos hecho. Saber esperar es la consigna fundamental que me permito insistir porque es fundamental en la homeopatía y con la advertencia de que muchos fracasos en la homeopatía se deben precisamente no haber dado mal el similibus, sino haberse apurado en repetirlo o en aumentarlo. Bueno, con la instrucción que le he dado, le agradezco mucho. Ponga cosas acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Varita carbónica, ¿recuerda? El caso de varita. Ah, no estuvo usted. Varita carbónica. Varita carbónica le hemos dado y ha estado perfectamente bien. Perfectamente bien. Varita carbónica 1000. Y así que entonces yo creo que podemos estar muy contentos con el cuadro que tenemos del caso que hemos presentado hace 2 meses. Que siga bien. Mucho gusto. Sí, a los 30 días me vuelve a hablar por teléfono, o si no viene por acá, se molesta acá, abuelita, Mucho gusto. Y viva feliz. Que la suerte la ayude. Que Dios la acompañe. Hasta siempre. Gracias. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. Bueno, antes de analizar lo que fue esta segunda consulta de la paciente, para los que todavía no han escuchado en uno de los programas anteriores donde está la presentación del caso, vamos a hacer un poco una revisión de lo que fue aquella primera consulta. Horacio. A ver, Marcelo, si conseguimos ponernos en situación. Pasquero presenta un caso muy interesante donde realiza la comprensión de la mentalidad profunda del enfermo, su forma de ser, su forma de actuar, las frustraciones. Se trataba, recuerden, de una paciente de 70 años
que el motivo de la consulta era porque se quejaba de su falta de memoria, pero en forma esta extraordinaria. Olvidaba lo que iba a decir, llegaba a caminar hasta la esquina y no sabía dónde quedaba su casa, no podía continuar hablando, y las cosas, mientras hablaba, se olvidaba de las cosas. Y tenía unos mareos con sensación de caer. Los síntomas que fueron apareciendo en este interrogatorio magistral de Pasquero, además de este mareo con sensación de caer, estaba el ahogo como ahorcada, tenía una angustia intensa, unas deposiciones amarillas, tenía unas visiones de fantasmas y espectros que le provocaban miedo, tenía ese temor a que algo suceda, y ya lo dijimos, olvidaba lo que va a decir y lo que va a hacer, deseo de estar sola precisamente por toda esta situación que estamos describiendo, y lo que más le desesperaba a la paciente es haber disminuido su capacidad mental. Betty, ¿tú te acuerdas de algún otro síntoma que había relatado la paciente y apareció en este interrogatorio de Pasquero? Sí, en realidad ella estaba muy preocupada por su estado y muy angustiada por saber si eso lo iba a poder mejorar. Y en este síntoma, que nosotros en ese momento en realidad no lo tomamos para repertorizar, pero es curioso porque varita carbónica, en la desesperación, la única síntoma que tiene es la desesperación por su recuperación. Y un poco esto es lo que Pasquero también hacía notar, ¿no? La gran preocupación de esta señora por si iba a mejorar su deterioro, su falta de memoria. Además tenía muchos dolores articulares en los tobillos, un gran prurito en todo el cuerpo, y estuvo a raíz de su nieto, que lo llamaron cuando fue la guerra de las Malvinas. Ella relata que estuvo 20 días sin comer, y este es un síntoma también que tiene varita carbónica, que rehúsa comer. Así que además de los síntomas que nosotros tomamos en ese momento para repertorizar, podemos agregar algunos otros síntomas, ¿no? Como es la preocupación por sus familiares. Y además hay otro dato importante que tenía esta señora, y era esta sensación de que al hijo le podía haber pasado algo, que se podía haber enfermado, y eso la llevaba continuamente a querer viajar, ¿no? Y viajar bastante lejos, porque si no me equivoco, creo que vivía en Tucumán o en alguna provincia del interior. Y esta es una ilusión que tiene también varita carbónica, que algún amigo va a morir, ¿no? Claro, y lo más destacable de aquella primera consulta era transitar hacia la pérdida de la identidad, ¿no?, que tenía esta mujer. Esta mujer tenía un temor hacia desconectarse de la realidad, a caer en un estado de ausencia de identidad. Por eso Pasquero hablaba de la arteriosclerosis como quizás la enfermedad de esta mujer. Recuerdo que en aquel programa habíamos comentado que quizás si lo hubiéramos analizado ahora, esta mujer, podríamos decir que era una mujer que estaba entrando en un estado de mal de Alzheimer, ¿no? Y bueno, es interesante la evolución, ¿no?, fantástica al poco tiempo. Pasaron pocas semanas, pocos meses a la segunda consulta, y lo que dice la mujer, ¿no? Porque lo importante es lo que la mujer señala como mejoría cuando el maestro le pregunta cómo está. Claro, yo debo ser sincero, Marcelo, cuando escuché esta segunda consulta, esta revisita que hizo Pasquero, en un primer momento pensé, ¿es la misma mujer? Me parecía que se había equivocado algo en la grabación, porque es extraordinaria la mejoría que tuvo. Se le notaba el tono de voz. El tono de voz. La forma de hablar, la forma de hilar el pensamiento. Sí, también lo interesante sobre todo es cómo Pasquero
considera la muy buena evolución de esta paciente, debido a que si nosotros escuchamos el relato, hay algunos síntomas. Por ejemplo, la mujer en determinado momento dice que le sigue el dolor en las manos, que tuvo unas ampollas con sangre, que el prurito no se le ha ido, disminuyó pero continúa, y que está a veces depresiva. Sin embargo, la memoria está mejor, la voluntad de hacer trabajos y de trabajar está mejor. Ella misma lo dice, que ahora le gusta hacer sus trabajos como cortar el pasto, y que sobre todo ya no veo los fantasmas y duermo bien y duermo pesadamente. Con lo cual, seguramente Pasquero así lo debe haber pensado, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que si bien esta sintomatología, digamos, local, puede permanecer y no haber desaparecido y haber tenido una leve mejoría, lo fundamental son estas ilusiones. ¿Por qué? Hablo de las ilusiones, porque las ilusiones han desaparecido y le permiten a la mujer llevar una vida normal, porque la ilusión en realidad es la manifestación de lo más profundo de la alteración de la persona, ¿no? Claro, es una vivencia. La ilusión, desde el punto de vista de la homeopatía, es una vivencia que hace que se deforme la realidad, ¿no? Y es interesante esta mujer cómo se iba notando en ella una incapacidad para comprender la realidad, a tal punto de conectarse con áreas de su psiquismo en las cuales tenía todas estas apariciones de espectros, de gente que la miraba o que la llamaban, ¿no? Claro, ha habido indudablemente en este caso una mejoría de la voluntad, como habías dicho, Cumaldi, y del entendimiento de esta mujer. El entendimiento y la voluntad, la comprensión y el querer. Claro, ella misma dice, estoy más tranquila porque mi mente está despejada. Claro, eso es muy... Y fíjate que en la historia primera ella había dicho, falta de todo en mi mente. Sí, ella notaba y estaba angustiada y muy angustiada y se lamentaba mucho por eso que ella notaba en su mente la pérdida de memoria y ese vacío, cosa que ahora ella, le da mucha tranquilidad, ¿no? Claro, y eso es quizás lo que está más remarcado en la evolución, y cómo, cumpliendo la ley de curación, el paciente tiene que mejorar desde adentro hacia afuera, y el adentro en esta mujer justamente era este vacío, esta sensación de desprotección que le causaba este vacío. Fíjate, Marcelo, que a esta mujer, en la evolución que hace Pasquero y en la toma de la segunda, los miedos se le fueron totalmente los miedos, y tiene ánimo a hacer cosas. Yo recuerdo que ella decía que cortaba el pasto. Sí, y bueno, tal es así que Pasquero, en realidad, después, cuando ya casi al finalizar y al dar la explicación del caso, él dice que aunque muchos síntomas están todavía presentes, sí, lo que ha cambiado es la actitud de vida de la mujer, de la señora, por lo cual debemos esperar una muy buena evolución. Claro, porque para Pasquero ese cambio de actitud iba a ser seguramente seguido de una aptitud para poder desarrollar la vida, ¿no? Es decir, cambiar la actitud de vida para poder tener una aptitud hacia la vida diferente y recuperar la identidad, porque lo notable en este caso de esta mujer es que ella tenía muy claro en la primera consulta lo que había sido y cómo estaba perdiendo lo que había sido. Y en esta revisión lo que vemos claramente es cómo ella recupera su propia identidad. Y esto es lo que sucede con todos los pacientes en todos los casos de enfermedad. Lo que pasa es que quizás nunca está tan así manifiesto, ¿no?, en palabras, como lo ha hecho esta mujer simple, porque esta es una mujer simple, pero cómo está tan claro, cómo manifiesta tan clara la evolución de esta curación. Por eso que esto que hemos encontrado en el archivo es realmente un
es fantástico. Es un poco el haber vuelto al orden, ¿no? Lo Claro. que Ken decía, el orden. Claro, el orden original. El orden original. Y además me gustaría también agregar con respecto a la medicación, porque en ese momento Pasquero, ¿cómo la medica? Le da placebo. Claro. Es decir, ella había sido medicada con una varita carbónica 1000 y ahora, si bien hubo esta importante mejoría, siguen todavía algunos síntomas y seguramente le dio placebo esperando a ver hasta dónde esta primer dosificación iba a seguir moviendo los síntomas. Pasquero lo dice muy claramente en esa clase, inclusive nombra la palabra esclerosis y dice que pese a haber habido cambio de actitudes, lo prudente es esperar. Exactamente. Claro, y esperar hasta que el cuadro termine o se estabilice, ¿no? Ese era uno de los... Pasquero era muy respetuoso de este mandato de Kent, ¿no? De nunca medicar cuando el cuadro estaba en marcha. Y si bien este cuadro estaba en marcha, un cuadro tan, digamos así, difícil o grave desde el punto de vista clínico, este cuadro está evolucionando bien. Me llamó mucho la atención que esta mujer, que en aquella primera consulta, que creo que tenía 2 meses más o menos entre una consulta y otra, ¿no? Entre la primera consulta y esta revisión. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. En aquel momento, esta mujer estaba padeciendo toda la enfermedad. Lo que se nota es el grado de alegría que tiene en este momento, en esa evolución. Es decir, ha recuperado también como la alegría. Esta mujer, si uno vuelve, yo invito a los que escuchan la radio que vuelvan a pasar el tono de esta mujer. Cómo esta mujer cuenta lo que cuenta, no solo que han cambiado sus síntomas, sino la alegría por estar recuperando este orden original, ¿no es cierto? Ojalá nosotros podamos retransmitir lo que Pasquero no transmite, esto de saber esperar, y que Marcelo es tan difícil en los homeópatas que sepan esperar. Sí, porque uno tiende a apurar los tratamientos y bueno, buscar cambios todavía más rápidos. Claro, y no es así. Si tenía una 1000 de varita carbónica, el primer impulso a lo mejor es dar, qué bien, anda muy bien, vamos a dar una 1100. Claro. Y no es así. Si eso lo podemos retransmitir, creo que hemos ganado. ¿Algo más, Betty? No, en realidad es un caso que, como dijimos, nos deja muchas enseñanzas, no solamente en cuanto a la evolución del cuadro, sino también a cómo tenemos que actuar en cuanto a la prescripción, ¿verdad? Y esperar, que muchas veces lo dijo tanto Kent como Pasquero, ¿no? Claro, es una lección más del maestro, que siempre se dijo que Pasquero sabía mucha materia médica y mucha clínica, y como en realidad la doctrina es clínica pura. Por eso que de ahí surge esta idea de esperar y no seguir medicando a la paciente cuando está evolucionando bien. ¿Querías agregar algo más, Horacio? Poder agregar que con los síntomas que hemos tomado y llevado al repertorio, en realidad es la comprensión de los síntomas llevados al repertorio que entonces nos permite llegar fácil al medicamento. Memoria, debilidad de la memoria, lo que está por decir, lo que acaba de decir, el miedo al mal, la aversión a la compañía estando solo mejora, las ilusiones, como se nombró acá, que es, las imágenes de fantasmas espantosas, el embotamiento con la cefalea y el vértigo a caer con tendencia, son todos síntomas que tiene varita carbónica, y el que le sigue en la repertorización es sulfur y después califosforicum. Pero sulfur no tiene la debilidad de la memoria por lo que acaba de decir. Y califosforicum no tiene el embotamiento con cefalea. En realidad varita carbónica cubre todo. En una de las clases del curso regular superior que da la universidad, el doctor Eugenio Candegave habla de esa trama que da la totalidad de los síntomas, ¿no? O sea, la totalidad de los síntomas son como una trama,
que tiene un orden dentro de la desarmonía. Y quizás este caso tan paradigmático que ha tomado el maestro Pasquero, vemos cómo esa trama de esta mujer tan debilitada, con tanta angustia, con tanto miedo, con tanta sensación de entrar en un cuadro de demencia, que en ella era muy consciente, cómo esta trama es reemplazada por la trama del orden, ¿no? Por recuperar la alegría de vivir, la alegría por poder hacer aquellas pequeñas cosas que para esta mujer eran verdaderamente trascendentes, y de alguna manera aquellas cosas que a ella la colocaban en posibilidad de perseguir lo que ella consideraba sus altos fines de la existencia. Así que, bueno, este es un excelente ejemplo de clínica, materia médica y doctrina que los invitamos a volver a escuchar. Bueno, hasta la próxima, Betty. Hasta la próxima. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.